Arrancamos, por favor, grabación, Marco. Bienvenidas, compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta La Contramañanera de los lunes. Iniciaríamos con una participación de la senadora López Rabadán y posteriormente daremos lectura a las preguntas que amablemente nos han hecho llegar. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer también a quienes nos siguen a través de sus redes sociales, tanto en México como en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. La salida del señor Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga al presidente de la República un lugar en el máximo tribunal para desde adentro generar una crisis en el Poder Judicial. Nuestra Constitución establece un proceso limpio e imparcial para garantizar la independencia de ese poder de la Unión. Sin embargo, el propio presidente López Obrador está ensuciando el nombramiento de quien sustituirá al señor Saldívar. La terna enviada a este Senado es un claro ejemplo de este reflejo obsesivo que tiene el Ejecutivo Federal y busca la subordinación ideológica y no la experiencia. No busca ni capacidad ni mucho menos autonomía. Es claro, pues, que el presidente de la República lo que quiere solamente es subordinación y no personas que defiendan a los mexicanos. La Constitución establece que para ser ministro o ministra de la Corte se requiere que durante el año previo al día de su nombramiento, la persona que haya sido secretario de Estado no pueda ocupar este cargo. Sin embargo, una de las propuestas enviadas en la terna del Palacio Nacional transgrede nuestro texto normativo. María Estela Ríos es consejera jurídica del Ejecutivo Federal y tiene el mismo rango que una Secretaría de Estado. Esto según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las otras dos propuestas tienen su imparcialidad comprometida, más allá de ser hermanas pues, de la secretaria de Gobernación o del jefe de gobierno. Más allá de eso, es increíble que quienes manden el oficio, por ejemplo, de designación, sea la propia secretaria de Gobernación y en el oficio traiga a su hermana. Sin duda, el constituyente estableció estos requisitos para dotar de autonomía e imparcialidad del proceso de selección, pero eso a Morena pues claramente no le importa. Es lamentable que utilicen esta sustitución para debilitar al Poder Judicial y no para fortalecerlo. Morena no busca justicia, sino subordinación. Esta es otra revancha más del presidente de la República porque no ha podido doblegar a los ministros valientes que votan a favor de los derechos de los mexicanos y en contra de los caprichos de Palacio Nacional. Es claro que la terna enviada por el titular del Ejecutivo es una ofensa para el equilibrio de poderes. Quieren imponer a personas que militan en las filas de Morena, que son ideológicamente cercanas al régimen en turno. Fieles a su estilo, mandan propuestas con un 99% de subordinación al régimen. Que quede claro, mi voto será en contra porque esta terna no representa los intereses de los mexicanos. La Constitución en su artículo 96 marca dos supuestos para este nombramiento. El primero es que si en 30 días el Senado no decide sobre este nombramiento, el titular del Ejecutivo Federal puede designar a una persona dentro de las propuestas. La segunda hipótesis que marca la Constitución es que si después de que se haya hecho estas dos ternas se siguen rechazando, el presidente puede designarlo dentro de la propuesta hecha en esta segunda terna. Es importante señalar que esto no es una libre designación, sino que es la persona propuesta quien estaría obligada a cumplir con los requisitos constitucionales. Si el presidente continúa con su necedad de imponer a personas subordinadas al régimen, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para demandar se cumpla con la Constitución. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancaríamos con Karina Aguilar, quien le pregunta, ¿la salida de priistas de ese partido y la crisis interna afectan al Frente Amplio y en consecuencia a Xóchitl Gálvez o a Santiago Taboada? Hoy estoy más convencida que nunca que vamos a ganar la jefatura de gobierno y por supuesto después de ver el arranque de Xóchitl Gálvez en Coyuca de Benítez y después en Ciudad Juárez, me queda claro que vamos a ganar la presidencia de la República. Hoy es necesario estar unidos y fuertes y por supuesto aquí cabemos
todas y todos. Incluso yo convocaría a aquellos compañeros que tienen algún tipo de discrepancia o de diferencia, ¿por qué no? A los emesistas. Aquí también, bienvenidas y bienvenidos todos. Por supuesto que es claro que ninguna división va a ser suficiente para detener esta gran ola, este gran avance que el frente está teniendo. Por supuesto, vamos a ganar la Ciudad de México y vamos a ganar la presidencia de la República. Gracias, senadora. Vero Macías le pregunta, ¿cómo va la negociación para el nombramiento de la nueva ministra en el Senado? ¿El PAN dejará que el presidente López Obrador imponga este nombramiento? ¿Y cómo les podría afectar como oposición en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad? Pues parece que este nombramiento podría ser incondicional al presidente. Es claro que el presidente López Obrador lo que quiere no es una ministra independiente, autónoma. Lo que quiere es una ministra subordinada al régimen y a sus caprichos. Por supuesto que si López Obrador continúa con esa necedad y quiere imponer a una ministra a modo, nosotros acudiremos a instancias nacionales e instancias internacionales para que se haga valer la Constitución. Es claro que necesitamos un poder judicial autónomo, independiente, no una ministra subordinada ideológicamente a Morena y a López Obrador, porque lo que necesitamos es una ministra que defienda a los mexicanos, que haga valer la Constitución, que respete a cada una de las instituciones en este país y, por supuesto, esté del lado de la gente. Una ministra que solamente defienda los caprichos de López Obrador no le hace bien ni a la Corte ni a todo el país. Gracias, senadora. También Vero Macier le pregunta si sabe usted si ya existe fecha para la reunión de la Comisión de Justicia para analizar este asunto. Bueno, en estricto sentido entiendo que se estará resolviendo en estas horas. Ya fue turnada en digamos, la terna a la comisión y seguramente el día de mañana, porque no hubo quórum en la última sesión, se podrá resolver sobre el método propuesto. La verdad es que están urgidísimos en Morena por cumplir los caprichos de López Obrador, pero nosotros daremos el debate. Gracias, senadora. Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿el PAN presentará alguna denuncia penal contra funcionarios de Guerrero y la titular de Protección Civil Federal por la falta de acciones previas al huracán? Nosotros seguiremos insistiendo en que haya una comisión de investigación. Es necesario que una comisión plural del Congreso mexicano haga un análisis de qué pasó, por qué no se alertó a los acapulqueños y a los guerrerenses, de por qué no se está entregando en tiempo y forma la ayuda a los guerrerenses, por qué sigue sin haber agua y luz, por qué no han podido levantar las toneladas de basura que hay en Guerrero, por qué el presidente de la República no ha acudido a Acapulco y a los municipios afectados. Es necesario seguir insistiendo en que este Congreso mexicano, en que en el Senado de la República se establezca una comisión de investigación para saber quién es quién en la responsabilidad, o yo diría más bien en la irresponsabilidad del gobierno en esta tragedia. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, ¿ya no existen riesgos de división en el Frente Amplio por México en la Ciudad de México? ¿Y cómo toma las declaraciones de Adrián Rubalcaba respecto a que lo traicionaron y que ahora busca que sus diputados afines ratifiquen a Ernestina Godoy? Bueno, sin lugar a dudas, todos tienen derecho a inconformarse, todos tienen derecho a defender sus posiciones políticas y a buscar por sus aspiraciones personales. Pero a lo que no se tiene derecho es a acompañar a una fiscalía carnal, a una fiscalía que en lugar de investigar y de sancionar a los delincuentes en esta ciudad,
a ti que te asaltan en el transporte público, a ti que te asaltan en el metro, a ti que se meten a tu casa y te roban tus pertenencias, en lugar de que la fiscalía esté investigando, deteniendo a los delincuentes y, por supuesto, generando seguridad en esta ciudad, en lugar de hacer eso, lo que hace es perseguir a la oposición. Ya lo vimos, incluso en medios internacionales, la Fiscalía de la Ciudad de México espía a la oposición y a quienes no piensan como el régimen en turno. Una fiscalía así no sirve, así es que si pues alguna persona, el propio alcalde, lo que quiere es que esa fiscalía continúe, me parece que es darle la espalda, incluso a quienes lo eligieron y a todos los capitalinos. Yo espero que recapacite, y si por alguna razón él no recapacita, pues que claramente los diputados locales del PRI puedan reconocer la importancia de su voto. Hoy, al parecer, pues ya vimos que ni tiene tantos diputados, ni va a lograr acompañar al régimen de Morena en la Ciudad de México y acompañar a la Fiscalía. Ojalá, ojalá y cada diputado, cada diputada del PRI defienda su voto, su integridad y no esté buscando una venganza, sino busque ayudar a los capitalinos. Gracias, senadora. Félix Muñiz está conectado. Tienes la palabra, Félix. Gracias, senadora. Buenos días a Hola todos. Félix, buenos días. Son varias preguntas, ya sabes, como siempre. Pero primero que nada, preguntarte, fíjate que en la madrugada del viernes, de ayer, pues se reporta violencia en Cuernavaca, 9 muertos, que ya es nuestra forma de vivir. Imagínate ir a Cuernavaca y saber de ese tipo de violencia, y parece ser que la estrategia no cambia. Ya nos tenemos que acostumbrar a esto, senadora. Bueno, primero que nada decirte, querido Félix, sí, vi la nota y además hay incluso una discusión del número de víctimas. Me parece terrible que ante la inseguridad, ante la posibilidad de perder la vida, de estar desaparecido, todavía las víctimas y sus familiares tengan que luchar con que el gobierno diga la verdad. Es inaceptable que estemos pasando por esta tragedia de inseguridad respaldada por López Obrador y por Morena, y además tengamos que estar litigando, exigiendo las cifras correctas de víctimas. Por supuesto que esto demuestra por qué lamentablemente en Morelos se está viviendo un estado fallido. No hay condiciones de seguridad y pues es la tónica de muchos estados de la República en donde gobierna Morena. La otra pregunta es porque hoy también el presidente habló de que pues el INAI va a desaparecer y tú vienes del INAI. ¿Qué podemos esperar del INAI? ¿Va a continuar o sí está definida su futuro de que desaparezca? Justamente acabo de inaugurar un foro en el Instituto Nacional de Acceso a la Información en este país. Solamente tiene 4 comisionados, porque el Senado de la República, la mayoría oficialista de los morenistas en el Senado de la República, siguen aferrados a dinamitar a los organismos constitucionalmente autónomos. Es una vergüenza que el mundo ideal de López Obrador sea un mundo en donde hay opacidad, en donde los mexicanos no sepan en qué se gastan sus impuestos. Es necesario exigirle a López Obrador que deje de hacer todo en lo oscurito, que deje de hacerlo de manera, pues, llamémosle así, a espaldas de los mexicanos. Luchar porque el INAI siga existiendo es luchar porque tú sepas en qué el gobierno está gastando tus impuestos. Es una obligación ética y constitucional luchar para que el INAI siga trabajando y siga dándole resultados a los mexicanos. Gracias a la transparencia, sabemos, por ejemplo, de este colapso en el sistema de salud. Gracias a la transparencia es que sabemos que hoy una refinería
que no refina ni un bidón, está costando el triple de lo que dijeron que iba a costar. Gracias a la transparencia, hay un control de los servidores públicos de todo el país. Si López Obrador está obsesionado con destruir la transparencia, demuestra claramente que en su gobierno y en su partido son unos corruptos. Sí, pero haciendo la presión, senadora, ¿tú ves en el futuro que este instituto desaparezca o de qué va a depender de que no desaparezca? No, por supuesto que no va a desaparecer el INAI. El INAI es un organismo constitucionalmente autónomo establecido en la Constitución. López Obrador en la próxima legislatura nunca va a tener 2/3 del Congreso para modificar la Constitución. Y gracias al voto de los mexicanos, gracias a que vamos a detener este populismo corrupto y mortal, es que no va a desaparecer el INAI y por supuesto lo vamos a fortalecer, como también fortaleceremos a la Corte, como también fortaleceremos a el Instituto Electoral que nos garantiza la democracia en este país. López Obrador se frota las manos pensando que va a lastimar a las instituciones, pero claramente no va a tener 2/3 en el próximo Congreso, y eso nos garantiza a los mexicanos que podemos contar con instituciones sólidas y fuertes. Y ya finalmente, senadora, ayer Xóchitl Gálvez en Chihuahua dijo que pues Morena y el presidente, su vocero de campaña, se preparan para pues sí, con trampas ganar la presidencia. ¿A qué se refiere Xóchitl Gálvez? Ya hemos visto que está obsesionado López Obrador con lastimar a las instituciones, ya hemos visto cómo quiere disminuir al INE, ya hemos visto cómo quiere darles golpes presupuestales a quienes tendrían que resolver sobre las próximas elecciones. Pero más allá de todas las triquiñuelas que quiere hacer López Obrador, más allá de eso, está el voto de los mexicanos. La única forma en la que podemos defender a México, a las instituciones, la única forma en la que puedes defender a tu familia, a tu municipio, a tu comunidad y a tu país es saliendo a votar. Ya vimos cómo en otros países, si sales a votar, puedes detener a esos gobiernos populistas que tanto dañan a América Latina. Gracias, senadora. Gracias, Gallo. Gracias, Gallo. Para finalizar, senadora Rubén Arizmendi nos pregunta, dice, tengo entendido que las dos ternas serán rechazadas para que el presidente al final decida quién se queda, y se rumora que podría ser Ernestina Godoy. ¿Qué opina usted? Bueno, ya les he comentado que hay dos etapas, ¿no? Hay un camino que puede ser, evidentemente, que no se resuelva en 30 días y que el presidente de la República, pues, imponga a quien quiera de esta terna. Y si eso sucede, nosotros acudiremos a instancias nacionales e internacionales porque claramente no cumplen con la Constitución. La segunda opción, el segundo carril, es por supuesto que haya una segunda, que esta se rechace y que haya una segunda terna, y que de esa terna tampoco se logren las 2/3 y el presidente de la República sobre esa terna defina. Hay que esperar en ese supuesto cuál sería su segunda terna, pero si sigue con esta necedad de poner personas totalmente subordinadas, totalmente ideologizadas a Morena, por supuesto que nosotros daremos el debate y nos inconformaremos en vías nacionales e internacionales. Senadora, no tenemos más preguntas registradas. Agradecerle a usted, a las y los compañeros de La Fuente por acompañarnos, y les estaremos enviando los materiales conforme estén listos. Muchas gracias, buenos días, buena semana. Claro que sí, muchísimas gracias, que tengan la mejor de las semanas. Sin lugar a dudas, esta semana será una semana fuerte de debate y bueno, pues ya en plenas precampañas. Les mando un abrazo y a seguir trabajando. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Quién?